yo me puse tan feliz en días pasados cuando aquí entrevistando a la subsecretaria de Salud Pública de la Secretaría de Salud y Protección Social de Antioquia, decía, nosotros llevamos 32 años sin que se presente un solo caso de muerte por fiebre amarilla. La Mantico está chicaneando, me parece que es cierto. Pero me mantiene invitada hoy para que nos confirme esta muy buena noticia. Claro que sí, Roger, porque hay que hablar de fiebre amarilla. Sabemos que hay una alerta en todo el país por esta situación, pero pues digamos que la situación, hay algunas cifras que preocupan, pero también se sabe que se están haciendo esfuerzos en los diferentes, desde el Ministerio de Salud y también en las secretarías seccionales en todo el país. Pero vamos a hablar de fiebre amarilla. Se habla de 26 personas fallecidas, 64 casos de fiebre amarilla en todo el país. Y hemos invitado en esta oportunidad a Jamie Yesenia Granados Pemberti. Ella es enfermera y secretaria académica de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Uniminuto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Antes de que un favorcito a Jamie Yesenia, que ubique un poquitico mejor su cámara para que sea más bonita. A ver. Imagínese, que nosotros toda la mañana, yo estoy aquí desde las 5 de la mañana acomodándome yo allá. Pero está hermoso. Muchísimas gracias. Bueno, adelante, Germán. Muchísimas gracias a Jamie por acompañarnos. Hablemos un poquito de esas cifras que impactan. Cuando estamos hablando de muertes por una enfermedad, pues eso preocupa. Muertes en qué regiones del país, en qué zonas, y los casos totales también, por favor, Jamie. El micrófono. Hola, ¿me escuchan un poco mejor? Sí, ahora sí. Bueno, las muertes en este momento a nivel del país son en zonas más que todo endémicas, ¿sí? El mosquito que produce el virus se da en zonas selváticas y se da en zona urbana, ¿sí? Casi siempre esas zonas selváticas son las zonas que en este momento tienen mayor proporción de enfermedad y por ende mayor muerte, ¿cierto? En este momento podríamos decirlo es que para el 2024 teníamos un 56% de contagios y teníamos más o menos en ese promedio de muertes unos 5 a 6%, ¿cierto? Aunque la enfermedad no es tan letal, ¿cierto? Porque pues tiene prevención y tiene procesos preventivos, ¿cierto? Cuando se da su enfermedad y se contagia, pues produce una letalidad grande, es decir, cuando se dan sus síntomas más graves. Entonces, los síntomas más graves en este momento nosotros podríamos decir que son fallas en el hígado, fallas en el riñón, ¿sí? Cuando no funciona el hígado, pues no se procesa bien adecuadamente una sustancia que se llama bilirrubina y eso es lo que produce la coloración amarilla. ¿Sí? En ese caso específico, cuando hay ese tipo de fallas, también se producen hemorragias y ahí es donde se producen las muertes. La bilirrubina, ahí no me digas, la bilirrubina tiene relación con la fiebre amarilla, qué susto, que es lo que cuando están recién nacidos, ¿cierto? Y que están amarillitos y que uno sufre mucho. A mí me tocó con mi hijo menor y que hay que dejarlo allá metido en una incubadora, es por eso. Sí, señora, eso se llama ictericia, ¿cierto? Es porque el cuerpo no es capaz de procesar esa sustancia y se produce el color amarillo, ¿cierto? En este caso, en la fiebre amarilla, pues se produce la fiebre, se produce el color amarillo, que pueden ser unos síntomas muy leves, pero en su proceso más grave, pues daña el hígado, daña el riñón y produce hemorragia. Jamie, estamos hablando de una cifra de 26 personas fallecidas. Eso es preocupante, o sea, una cifra muy alta, o estoy equivocado. No, es una cifra porque lo que nos estabas contando ahorita, a nivel de país había un buen control, ¿cierto? En este momento, pues hay una situación que es los mosquitos están proliferando, entonces nos invitan a que hagamos prevención y existe prevención para que los mosquitos no nos piquen, ¿cierto? Y existe prevención también a través de la vacuna.
Entonces, en realidad sí es preocupante. Tenemos que hacer todo el proceso para evitar que mueran más personas. Las personas que están más en riesgo son las personas que están viviendo en zonas donde hay, digamos, la presencia del mosquito o personas que viajan. Porque sabemos que, y a nosotros como periodistas nos ha pasado, yo sé que a varios de nosotros nos ha pasado, cuando vamos a viajar a zonas de peligro de fiebre amarilla, antes de permitirnos el viaje nos exigen una vacunación en el aeropuerto. Eso es lo que se exige en este momento. Sí, señor, se está exigiendo en este momento la vacunación. Normalmente el esquema de vacunación para los niños menores de 5 años está a los 18 meses, es decir, todos los niños menores de 5 años en Colombia en el esquema de vacunación es a los 18 meses. Pero como en este momento estamos en una situación, ¿cierto?, como de riesgo, se nos está indicando que a partir de los 9 meses, ¿cierto? Normalmente se dice que hasta los 59 años, pero como también hay riesgo, entonces se indica que en este momento se extiende a mayores de 60, ¿cierto? Hay alguna población que idealmente no debe colocarse la vacuna, por ejemplo, las personas que ya sufren del riñón o que sufren del hígado, ¿cierto? Porque la vacuna pues es hecha con virus atenuados, es decir, los virus se inactivan un poquito para que no me produzcan la enfermedad, pero si la persona ya tiene algún tipo de enfermedad, su respuesta inmune, o sea, su cuerpo puede llegar a no entenderlo y no atacarlo y hacer un poquito más de daño, ¿cierto? O sea, las personas que tienen algún tipo de problema autoinmune, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y el mosquito, hay un mosquito que se da en la zona selvática y hay un mosquito que se da en la zona urbana, eso lo tenemos que conocer también. Por ejemplo, el mosquito Aedes, el mismo que produce el chikungunya o el dengue, pues es el mismo que transmite, ¿sí?, la enfermedad. Porque la enfermedad no se da de persona a persona, es decir, yo voy a tocar a una persona que tiene fiebre amarilla, entonces yo me voy a contagiar de fiebre amarilla. No, a mí me lo transmite un mosquito, el mosquito pica a la persona que tiene fiebre amarilla, el mosquito me pica a mí y a mí me produce la enfermedad. Entiendo. Doctora Jenny, buen día, cordial saludo. Es que usted dijo Hola, una ¿cómo cosa está? muy importante que me parece que es importante que la explique, la amplíe, es que hay proliferación de mosquitos. ¿Por qué hay esa proliferación? ¿Qué pasó? ¿Se dejaron de fumigar? ¿Es un efecto climático? ¿Qué pasa ahí que hay esa proliferación? Consideraría que es un efecto climático, porque si usted se ha dado cuenta, pues hemos estado como en temporadas de lluvia, luego en temporadas de calor, entonces pues obviamente el mosquito aparece y reaparece, ¿cierto? En este caso específico, pues se tienen que hacer procesos de prevención, por ejemplo, en las zonas endémicas o en las zonas donde pues se encuentra más el mosquito, utilizar toldillos, ¿cierto? O a utilizar antimosquitos, ya sea los que uno compra pues como en la farmacia o los que hacen caseros, ¿cierto? Y también pues el proceso de vacunación. También los mosquitos se dan cuando se acumula mucha agua en un sitio, ¿cierto? Entonces, como ustedes están mostrando ahí en la imagen, ¿cierto? Ese es un lugar muy, muy específico, lo que estaban mostrando, como por ejemplo el balde con agua donde los mosquitos se crían. Entonces, si yo evito que se acumule el agua, pues los mosquitos no se formarán. Por lo tanto, pues tengo menos riesgo de ser picado. Esta proliferación de mosquitos por las lluvias, porque se acumulan en pozos, en los recipientes de las casas, agua limpia, ¿cierto, Jamie? Estamos hablando de agua limpia, pero usted nos hablaba ahora de los dos mosquitos urbanos y rurales. Amplíenos un poquito ese aspecto, por favor. Nombres distintos, pero pues hacen lo mismo, transmiten la enfermedad, ¿cierto? Entonces, en la zona urbana, pues el mosquito es el que nosotros conocemos como el Aedes aegypti, ¿cierto? Pero en la zona rural, pues existen varios mosquitos y pues hacen el mismo efecto, ¿cierto? El más conocido es el Aemagogus, se llama. No, otra vez. O sea, la transmisión es la misma. En zona rural, por lo general, lo que puede suceder es de mono a mono, ¿cierto? Entonces, el zancudo, el mosquito, pica un mono
y le transmite a un mono, o de mono se transmite al humano y del humano al humano, pero a través de ese vector que es el mosquito. Sí. Hablábamos la semana pasada o antepasada con Dionisia Justi Rivas, ella es subsecretaria de Salud Pública de la Secretaría de Salud y Protección Social de Antioquia, sobre el tema. Ahí fue cuando nos dio el dato, que va a ser una de las preguntas que le hago ya mismo, de los 32 años en Antioquia, sin un solo caso de muerte por fiebre amarilla. La primera pregunta tiene que ver, ¿por qué? ¿Qué tenemos de especial los antioqueños? ¿Qué tiene de especial el cuero antioqueño? Ya me lo digo de esta manera, porque si tenemos probabilidades de tener mosquitos de esos que estamos viendo ahí, son muchos, pues las condiciones ambientales nuestras dan para eso, incluso en zona urbana. Y el otro comentario que tiene que ver con que mosquitos de zona urbana y mosquitos de zona rural, ya decía que los mosquitos, primero, ellos no saben de estratos, ¿cierto? Ellos pican igual a un pobre que a un rico. Pero lo más especial es que los mosquitos no son capaces de pasar ni siquiera a la casa de enfrente. Uno tiene sus propios mosquitos, ¿cierto? O sea, ni siquiera donde el vecino. Son mis mosquitos. Entonces, las dos preguntas es después de los 32 años, ¿qué es lo que tenemos de especial? Y tiene que ver entonces con qué, que teniendo nuestros propios mosquitos que están ahí revoloteando, ¿por qué nosotros somos inmunes? Si es que puede decirse eso. 32 años. Bueno, yo qué le quisiera decir, yo considero que Antioquia, pues desde el punto de vista personal, tiene uno de los mejores esquemas de vacunación y control de vacunación, ¿cierto? Entonces visita la zona urbana, visita la zona rural, está en constante campaña. Entonces creo que en este caso específico Antioquia tiene un gran control y prevención a nivel de vacunas, ¿sí? Además de eso, existen también campañas. Entonces, las personas y las poblaciones de promoción y prevención, ¿sí? Van a las casas, van a los hogares, explican, y cuando hay un tipo de riesgo, ¿cierto? O no existe el riesgo, también existe la prevención, se va a los hogares y se indica cuáles son las medidas para protegerse. Entonces yo considero que Antioquia tiene un buen proceso de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Yo no sé si Javier tenía pregunta, pero bueno, Jamie, mientras entra Javier, la pregunta es la siguiente. Hablemos de la sintomatología. Usted nos habló ahora de la ictericia, los ojos, la piel amarilla por lo de la bilirrubina, pero ¿qué más le produce a una persona la fiebre amarilla y las complicaciones que lo llevan a la muerte? El micro. Hola. Hola, ahora sí. Ahora sí. Qué pena, que es que no sé qué pasa con el audio. Normalmente, pues por eso se compone de fiebre amarilla, porque produce fiebre y produce el color amarillo, ¿cierto? A veces las fiebres son muy altas, que a pesar de que se hagan medidas para bajar la fiebre, no bajan, ¿sí? También produce dolores articulares, es decir, se siente como una sensación de fatiga, de cansancio, de debilidad, ¿sí? Eso es como lo más común. Algunas personas también refieren que les da náuseas, o sea, la sensación de vomitar o ganas de vomitar, y en muchas ocasiones vomitan, ¿cierto? Ya los otros síntomas van asociados a ese color amarillo, sí, a problemas renales, o sea, que tiene dificultad para orinar, por decirlo de alguna manera, o la coloración de la orina es de color amarilla, precisamente por no poder procesar la sustancia como la bilirrubina, ¿cierto? Y luego puede llegar a producir lo que nosotros conocemos como las hemorragias. Las hemorragias pueden ser en cualquier parte del cuerpo, en los ojos, en la nariz, por la boca, por los oídos, ¿cierto? Por cualquier orificio que tengamos. Y ya pues ahí sí es donde venimos a decir que produce la muerte. Jamie, los síntomas de la fiebre amarilla son muy distintos a la de cualquier resfriado. Bueno, podríamos decir que se parece a un resfriado común al principio, ¿cierto? Es fiebre, es malestar o como debilidad, yo no tengo ganas como de hacer nada, ¿cierto?
Pero ya después cuando empieza la coloración amarilla, o cuando yo empiezo con un sangrado por cualquier parte, ya eso sí no es un resfriado común, pero normalmente puede ocurrir como con fiebre y debilidad, sí, y náuseas y vómito. Jamie Yesenia Granados Berti, ella es secretaria académica de la Facultad de Salud, de salud súbita, no salud pública, de salud de un minuto, ¿cierto? Sí, señor, de la Facultad de Ciencias de la Salud, sí, señor. La salud que tienen allá, permítame, digo que aprovecho también como para darles la oportunidad a nuestros invitados que hablen de sus entidades. ¿Qué carreras tiene esa Facultad de Salud de Uniminuto, Jamie Yesenia? En este momento tenemos técnicas laborales, tenemos 3 en auxiliar en enfermería, tenemos en auxiliar en salud oral y tenemos en cosmetología y estética integral. Esas son técnicas laborales que preparamos para hacer una labor y la carrera se llama Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, que es un pregrado. La tenemos en modalidad distancia, que son los sábados o los domingos, es autogestionable. La tenemos en modalidad presencial, que es de lunes a viernes en horarios de la noche, o sea, permitimos que las personas pues estudien y trabajen. Y tenemos otra que está en 5 centros regionales, que son Zaragoza, Apartado, Quibdó, Río Negro y Bello. Y tenemos una especialización que es en gerencia de riesgos laborales. Actualmente estamos trabajando en la especialización en ergonomía y estamos trabajando en enfermería en el programa. De darle la palabra y darle la oportunidad para que siga con la conversación. Yo no le había dado ese nivel, permítame la expresión y el gesto, a la cosmetología, un nivel de tipo universitario. Pues la verdad, suena con todo respeto, por supuesto, con quienes me arreglan también las uñas y quienes me arreglan y me hacen a mí, a usted y a todos los que somos vanidosos, no le habíamos dado esa dimensión de la cultura académica. Tiene que haberla. Trabajo, o sea, nosotros en este momento lo que hacemos es un desarrollo integral para que las personas laboren, o sea, en el hacer. En este caso, la técnica laboral está dentro de la universidad, entonces se rige por principios de universidad, aunque es de formación para el trabajo y el desarrollo humano. Bien, adelante, muchachos. Yo quisiera, antes de despedir a Jamie, que nos diera recomendaciones tanto en el manejo de los síntomas iniciales. Sabemos que se requiere atención médica, por supuesto, pero ¿qué se puede hacer para una etapa inicial? Recomendaciones con la del resto de la familia y también recomendaciones con el tema de los mosquitos, porque sabemos que hacen fumigaciones, pero la gente es feliz dejando los floreros con el agua todo el tiempo. Recomendaciones, Jamie, por favor. Bueno, si vamos a tener floreros, es cambiar el agua constantemente, ¿cierto? O idealmente, pues ponerle una gotica, por ejemplo, lo que uno considera como el límpido, ¿cierto? Pero estar cambiándolo constantemente, no dejar represar el agua. Si vamos a viajar a zonas endémicas, el toldillo, vamos a tener antimosquitos o lo que nosotros conocemos como el repelente, sí, ya sea natural o ya sea casero. Si vamos a viajar fuera del país o vamos a viajar a zonas endémicas, colocarnos la vacuna. Es importante indicar que si yo me coloco la vacuna hoy, la mayoría de las personas tiene protección a los 10 días, protección completa a los 30 días o al mes. ¿Sí? Si usted va a viajar al exterior, pues tiene que hacerse la vacunación de fiebre amarilla, no la piden, ¿sí? Y es en lugares específicos porque el carnet de vacuna es diferente, eso no lo habíamos dicho, pues es un carnet que se considera carnet amarillo y es para las personas que van a viajar. ¿Qué cosa es importante? Si usted considera que tiene fiebre, malestar general, yo considero que es importante no automedicarse, porque nosotros normalmente voy a tomar algo para la gripa, me voy a tomar algo para el malestar, me voy a tomar algo caliente, entonces ya voy a mejorar. Si yo veo que tengo alguna dificultad mayor, por favor consultar, ¿cierto? Si yo viajé a una zona endémica o tengo una picadura de un mosquito o tengo muchos mosquitos en mi casa y me picó y empiezo a tener estos síntomas, por favor no se queden en la casa. Verificar y consultar, ¿cierto? Si tienen algún tipo de estos síntomas, ¿cierto? O sea, que no me cede las fiebres, es decir, no me baja, o tengo náuseas y vómitos que no se me mejoran, o estoy sangrando por nariz y boca, o por los ojos, o por los oídos.
eso ya no es normal y debo consultar. Ay, por Dios, ¿y quién se queda tranquilo si está sangrando por la nariz, por la boca, por los oídos? ¿Me entiendes que hay gente muy descuidada, cierto, Yesenia? Hay personas de personas, sí, señor. Sí. Por eso es tan importante hablar con gente como usted, Jamie, Yesenia Granados Pemberti, quien nos cuenta de su conocimiento, su experticia y, por supuesto, de su experiencia, qué es lo que hay que hacer con esta enfermedad, de la cual se viene hablando desde hace mucho rato aquí en el país, la fiebre amarilla, y que, pues, gracias a Dios, aquí no ha cobrado vidas, pero es porque nosotros somos, de acuerdo con lo que nos dijo ahorita, más juiciosos, digamos, en el tratamiento, en la prevención, sobre todo, de la enfermedad. Ojo, y prevención, no es que la Secretaría de Salud o la Facultad de Salud de Uniminuto, mejor dicho, los expertos de salud hagan, no. Hay que empezar por hago yo. No dejo ningún recipiente incubando ese animalito. Que quien lo ve, mata. Jamie Yesenia. Muy bien, comentario final antes de despedir a Jamie Yesenia, hermano, que lo veo ahí. No, le queremos agradecer muchísimo a Jamie Yesenia por habernos acompañado. Mire que se está hablando del tema en el país, hay como alertas en las secretarías de salud, pero hay mucho desconocimiento todavía. Es importante tener constantemente la información que nos pueden brindar los profesionales para saber qué hacer y sobre todo para saber qué no hacer. Eso de la automedicación es bien importante porque somos muy dados a eso. Es tratar de suplir al médico, de suplantar al médico, y sabemos que muchas veces a veces ingerimos medicamentos que pueden agravar la situación, Jamie. Ahora sí es. Así, sin darnos cuenta, estamos haciéndonos un daño. Sí, señor. Jamie Yesenia, muchas gracias. Invitación. La volvemos a molestar, ¿yo? Con temas de salud. No es molestia, muchísimas gracias. Mientras tengamos el conocimiento y podamos ofrecer una información, bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Con nosotros, Jamie Yesenia Granados.